Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos y nuevamente muchas gracias por unirse a nosotros. Mi nombre es Julie Tove y soy gestora de programa del panel científico por la Amazonía. Voy a moderar el panel de hoy. Estamos muy emocionados de continuar nuestra serie de diálogos entre generaciones, enfocándonos ahora en conservación y restauración en la Amazonía. Antes de entrar a la discusión de hoy, quiero recordarles a todos que tenemos interpretación disponible en inglés, español y portugués. Esto será importante porque nuestros panelistas hablarán en distintos idiomas, así que asegúrense de encender su interpretación dando clic en el icono del mundo en la parte inferior de la pantalla y seleccionando el idioma de su preferencia. Los recursos los compartirá nuestro equipo en el chat, en el webinar, y pueden enviar cualquier pregunta que tengan en la sesión de preguntas y respuestas en la parte de Q&A y pueden hacerlo en inglés, español o portugués. Para iniciar, voy a compartir un poco de información en cuanto al panel científico por la Amazonía, quiénes somos y qué nos trae aquí el día de hoy. El panel científico de la Amazonía o SPA es la primera iniciativa de alto nivel dedicada a la Amazonía. Fue establecida en 2019, inspirada por el Pacto de Leticia. El SPA es convocado bajo los auspicios de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, bajo el doctor Jamie Sachs, presidente, señora Emma Torres, doctor Carlos Nobre y doctora Mariela Peña Claros, que son copresidentes. El panel está compuesto actualmente por 300 científicos destacados, de los cuales 72% son de países amazónicos, 42 mujeres, 11 científicos indígenas. La misión es sintetizar y comunicar el conocimiento científico sobre la Amazonía integrado con el conocimiento indígena y local para acelerar soluciones para un desarrollo sostenible y equitativo. Desde nuestro establecimiento, el panel científico ha tenido varias publicaciones para ayudar a la toma de decisiones informada en la región. Esto incluye más de 17 policy briefs y 8 declaraciones sobre las prioridades de la Amazonía que normalmente se lanzan en foros como las COPs de clima y biodiversidad. Esto también incluye nuestro reporte de evaluación 2021, que es nuestra enciclopedia de la Amazonía. Esta publicación inicial de SPA de más de 1000 palabras realmente es algo sin precedentes, es científico, geográfico, tiene todos estos alcances, es transparente y también se tiene la inclusión de científicos indígenas. Este informe tan largo consiste de 3 partes, incluyendo la parte 3 sobre el espacio de soluciones que se enfoca en esta nueva serie de webinars que nos trae aquí el día de hoy. El año pasado, el SPA lanzó su primer curso masivo abierto en línea lanzado el 18 de marzo de 2024 con los hallazgos principales del informe de 2021 y fue algo dinámico en donde hubo videos cortos y actividades. El curso está disponible de manera gratuita en los 3 idiomas. Los invitamos ahora a que puedan adentrarse más en los temas que vamos a discutir en esta sesión. Ahora tengo el placer de presentar a 4 de nuestros panelistas hoy que son miembros del Comité de Ciencia a través de Generaciones. Tenemos a Alejandra, Criseida, Gustavo y Joao ahora, quienes participan en el segundo diálogo intergeneracional de ciencia y soluciones para conservar la Amazonía. El día de hoy vamos a enfocarnos en 3 capítulos de la tercera parte de nuestro informe 2021. El capítulo 26 sobre soluciones de conservación, el 28 sobre opciones de restauración y el 29 sobre
prioridades de restauración en la Amazonía. Entonces, primero quiero dar la bienvenida a Alejandra. Alejandra González Rocabado es una economista boliviana con una maestría en Economía Ambiental y Cambio Climático de la Escuela de Economía londinense, con más de 5 años de experiencia en temas de desarrollo sostenible y deforestación. Alejandra ha trabajado con organizaciones como la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, el Instituto de Investigación Socioeconómica y UNICEF en Bolivia. Actualmente es analista de investigación en el Fondo de Estrategia de Conservación y líder de sostenibilidad certificada por United People Global Institute. Bienvenida nuevamente, Alejandra. Briseida Román Córdoba es originaria de la región de San Martín, en Perú, y está profundamente arraigada en la Amazonía peruana. Estudió ciencias ambientales en sus estudios de pregrado, durante los cuales participó activamente en proyectos de cooperación internacional enfocados en promover prácticas agrícolas sostenibles, empoderar a las mujeres rurales, proteger la biodiversidad y promover una economía circular en comunidades rurales e indígenas del barrio de Alto Tamayo. Su pasión por la sostenibilidad la llevó a fundar y dirigir una organización civil no gubernamental, Centro de Desarrollo Sostenible de la Amazonía. Actualmente cursa una maestría en ciencias enfocada en agrosistemas en la Universidad Federal de Tecnología Paraná, Brasil. Bienvenida, Criseida. Gustavo Nascimento es estudiante de Estudios Ambientales y Antropología en la Universidad de Brandeis, con un fuerte compromiso con la justicia ambiental y social. Fundó un proyecto de reforestación en Sao Paulo, movilizando a más de 100 voluntarios para plantar 9.000 plantas nativas para restaurar parte de la mata atlántica. Ha trabajado con el grupo principal de niños y jóvenes de PNA, abogando por el liderazgo de jóvenes en las políticas ambientales globales. Su investigación se centra en el movimiento por los derechos de la naturaleza y en la preservación de las tradiciones orales para fomentar la continuidad cultural y al mismo tiempo impulsar la protección del medio ambiente. Bienvenido, Gustavo. Finalmente quiero presentar a Joao Pedra Braga, economista brasileño profundamente comprometido con el campo del desarrollo sostenible. Tiene una maestría en políticas económicas para la transición global y comenzó su formación en economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 2023, Joao se incorporó al University College London para realizar un doctorado en el Instituto de Innovación y Propósito Público. Su investigación se centra en abordar las desigualdades económicas globales en el contexto de la crisis ecológica. Específicamente, su trabajo de doctorado gira en torno a los impulsores financieros de la deforestación y el imperativo de financiar una transición justa en la Amazonía brasileña. Bienvenido, Joao. También tenemos a dos nuestros científicos de SPA que van a ser presentados por nuestros miembros juveniles pronto. Vamos a hablar de los distintos capítulos y de ahí tendremos una discusión de mesa redonda con todos nuestros panelistas, científicos y miembros de la juventud, seguido de una sesión de preguntas y respuestas con el público, y en lo posterior veamos cómo mantenernos conectados para seguir adelante con el trabajo. Ahora pasamos a Criseida para que presente a Dolores. Voy a hablar en español. Buenos días a todos y tengo el privilegio de presentar hoy a la doctora Dolores Armendas. Ella es una bióloga con doctorado en geografía por el King's College London de Reino Unido. Actualmente es profesora titular en la Universidad Nacional de Colombia, donde investiga las causas y dinámicas de la deforestación y la fragmentación de los bosques en Colombia, con énfasis en los Andes y la Amazonía. Su trabajo se centra en comprender cómo las actividades humanas afectan los bosques maduros, así como en el diseño de estrategias para la conservación y el manejo sostenible de paisajes tropicales. Ha contribuido al avance del conocimiento ecológico mediante la aplicación de análisis espaciales y modelación a escala de paisaje, integrando además la ecología del fuego para comprender y mitigar los procesos de degradación forestal en el contexto del cambio climático. Bienvenida, Dolores. Buenos días, muchas gracias. Quisiera mirar si me pueden permitir compartir mis diapositivas, por favor.
Dolores, las hemos incluido aquí en esta presentación que estás viendo en tu pantalla. Las subimos aquí. Ok, pero yo las mandé en baja resolución. Bueno, no importa. Vamos a continuar. Bueno, es un placer. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Siempre es pues muy importante estar en estos espacios. I've chosen Spanish as a language. I've seen that there are people joining from all over the world, but excuse me, Spanish is the official language in Colombia where I'm based, so I'm going to carry on in Spanish. Um, entonces, pues de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por, eh, por la invitación, por el espacio, por la oportunidad. Yo quería pues empezar si me pasan las diapositivas, entonces no las paso yo. Siguiente diapositiva. Entonces, empezar porque todos los que estamos aquí somos conscientes, o creo yo que tenemos alguna interés particular y conocemos que la Amazonia alberga una biodiversidad única, ¿cierto? Y es vital para el planeta. Por eso estamos aquí hoy y por eso están ustedes, miembros del grupo joven, y todos los que nos están atendiendo. Pero sabemos que está enfrentando pues múltiples amenazas interconectadas a nivel local y a nivel global. Y este capítulo en el que participé, pero pues hay muchas otras personas involucradas, presentó en su momento unas estrategias claves para enfrentar estas amenazas, ¿no? Se basa en un enfoque integrado de naturaleza y comunidades y un poco enfocado en algunas medidas o soluciones que se pueden aplicar. Entonces, siguiente, si me pasas, por favor. Entonces, lo que les decía, pues estamos ante una cuenca demasiado importante para el planeta que enfrenta estas amenazas, y que tenemos que aportar unas soluciones. Voy a poner también mi control de tiempo para asegurarme, pero por favor, si me puedes pasar la siguiente diapositiva. Yo no me gusta no ser yo quien pasa las diapositivas, pero vamos a hablar un poquito tratando de controlar el tiempo que me es más difícil si no soy yo quien pasa estas diapositivas. Pero bueno, las principales amenazas a la biodiversidad en la cuenca empieza por la más urgente, que es la deforestación. Desde el contexto actual, a pesar de que vemos que en algunos países hay reducción de deforestación, la deforestación no para y cada hectárea que perdemos sigue siendo pues una crisis enorme en cada uno de los lugares. Siguiente. Pero no solo es la deforestación, sino también, siguiente diapositiva, por favor, sino la degradación, la tala ilegal y la degradación forestal, que es otra de las grandes amenazas, porque le añade tanto o más preocupación a una problemática de degradación de la cuenca amazónica como tal. Para hablar de soluciones, es la siguiente diapositiva, por favor. Las soluciones que el capítulo propone o que discute y que desarrolla tienen que ver con soluciones más alrededor de comanejo comunitario, de establecimiento de zonas de exclusión, de no-take zones, ¿no? De aplicar técnicas de bajo impacto en lo que es la extracción de madera en los diferentes países. Mucho que se viene discutiendo, pero que no logramos como implementar a la velocidad que quisiéramos, pero esa es la trazabilidad de las actividades, la trazabilidad y el control de cadenas de suministro, sobre todo asociadas a la extracción de madera. Entonces el capítulo pues entra y desarrolló en su momento pues esta propuesta de soluciones para enfrentar estas grandes amenazas que tienen que ver con la deforestación, la tala ilegal y la degradación forestal. La siguiente, por favor. Pero no es la única. Nosotros tenemos que enfrentar también problemas asociados al cambio climático, a los eventos extremos, a los incendios. Aquí podemos ver que tenemos en el continente, del cual la gran parte es la cuenca amazónica, ¿cierto? La gran cuenca, pero fíjense que tenemos un cambio en el número de cada vez más días más calientes, más días más secos, están aumentando. Y eso hace que haya una probabilidad de incendios mayor porque las condiciones de la vegetación
son más flamables y hay más días flamables. Entonces, cuando tienes una amenaza de deforestación, una degradación del bosque, además un contexto de cambio climático con días más secos, más calientes, con un potencial de que la vegetación está en en unas condiciones flamables más días del año, pues tenemos un cóctel que sigue siendo una de las grandes amenazas en la Amazonía. Siguiente. A pesar de eso, resulta que el 2024 fue un año curioso, porque, por ejemplo, hay ciertas zonas de Sudamérica donde sí hubo la mayor actividad reportada, incluida la Amazonia brasilera, pero no la Amazonia noroeste, el mayor número de incendios desde el 2010, a pesar de que se ha reportado una menor deforestación en algunas de estas zonas. Entonces tenemos esa paradoja en la cuenca. Pero curiosamente, como les digo, por ejemplo, el noroeste amazónico, donde venimos con unas 3 años de niñas seguidas y mucha lluvia, no ha sufrido este problema de los incendios o no con la dimensión tan grande como en otras zonas. Entonces tenemos unas variaciones en la cuenca importantes y a eso pues también hay que buscarle algunas soluciones, ¿no? Aquí un poquito las zonas donde hubo las mayores emisiones en colores más oscuros y las tasas de emisiones de carbono por mes y por año que se vienen reportando en el continente. Siguiente. Para eso, el capítulo habla de soluciones. Cómo evitar la deforestación, cómo fomentar la restauración, qué tan importante es que fomentemos esa recuperación de ciertos ecosistemas en ciertas zonas. Habla de mantener microclimas en las remanentes de bosque. Habla de controles de mitigación global, de exigencias y de cómo nos adaptamos localmente a estas condiciones que están aquí para quedarse. Más días más calientes, más días más secos, más potencial de riesgo en el momento que hay una temporada seca allá donde sea que estés en la cuenca amazónica. Pero además, otra de las, siguiente diapositiva, por favor, otra de las diapositivas, otra de las amenazas es la caza y la pesca. La extracción excesiva de recursos, el uso o abuso de los recursos naturales que tenemos disponibles en la cuenca. Siguiente, por favor. Si la caza y pesca no son sostenibles, tenemos pues una problemática muy grande en la región y estamos documentando, el capítulo documenta lugares y zonas donde esto está sucediendo. Entonces, siguiente, por favor. El comercio ilegal de fauna sigue siendo una de las grandes amenazas a la biodiversidad y a esto también tenemos que estar presentando unas soluciones. El capítulo siguiente habla de... Siguiente, por favor. De cómo implementar soluciones que sean con manejo comunitario en las zonas de alta diversidad donde hay esta problemática. De nuevo, habla de zonas de exclusión, de donde no se debería permitir ciertos tipos de actividades, de hablar de, ay, yo creo que esta no era la diapositiva correcta, pero bueno, no importa, soluciones asociadas a la trazabilidad de todas estas actividades en la cuenca. Siguiente, por favor. La caza y pesca no sostenibles y el comercio ilegal de fauna sigue siendo un problema muy grande. Siguiente, por favor. Pero también tenemos la amenaza asociada al desarrollo de infraestructura, represas, minería, y aquí podemos pues, ver un poco como la distribución de las zonas que están siendo afectadas por estas actividades. Siguiente, por favor. Aquí están las zonas de toda la cuenca donde hay actividades de petróleo, de gas, concesiones de minería, actividades ilegales asociadas a actividades mineras. Y como les digo, esto es una de las otras amenazas interconectadas con todo lo que sucede y los impactos que hay en la Amazonía. Siguiente, por favor. Las soluciones pasan por evaluaciones ambientales o se proponen evaluaciones ambientales integrales de proyectos, lograrlas implementar, establecer energías renovables,
protección de ciertas zonas en zonas de ríos para que fluya el flujo de agua en zonas sensibles. Y así el capítulo pues va dando soluciones a cada una de las problemáticas que nos vamos encontrando en la región. Siguiente, por favor. Otra amenaza son las especies invasoras, son las enfermedades, la dispersión de enfermedades y los conflictos, porque eso no debemos como ignorarlos. Cada vez hay más reportes de megalaboratorios de coca. Hay incluso recientemente, pues en Brasil se encontró una, ¿cómo es que se llama? Una fábrica de submarinos del cual salían una naviera de submarinos del cual salían por el río Amazonas algunas cargas. Entonces tenemos una realidad que es actividades ilegales también a las cuales hay que hacer frente. Entonces, siguiente, por favor, también. En este sentido, lo que el capítulo al final un poco resume o lo que les traigo aquí de resumen es que conservar la Amazonía es urgente y es posible, pero que necesitamos unas medidas específicas, ¿no? No tanto discurso, sino medidas concretas en muchos lugares, más una acción global comprometida. La inclusión de pueblos y comunidades indígenas y comunidades locales, pero sobre todo también una integralidad de la parte de educación, de ciencia y de las políticas, ¿no? Que cada uno a veces va por cada lado. Entonces, la Amazonía, pues no solo es biodiversidad, lo sabemos, también es hogar, cultura y futuro, y por eso este capítulo trata de integrar esas soluciones con ese enfoque de naturaleza y comunidades para tener posibilidades de avanzar. Siguiente, por favor. En ese sentido, yo pienso que es muy importante estas discusiones y estos diálogos. La discusión no está en si existen o no soluciones. Yo creo que podemos listar muchísimas soluciones. La discusión quizás está en cómo logramos que las soluciones se implementen y realmente tengan un impacto positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahora los dejo aquí con estos primeros insumos de una presentación que no era la presentación final, pero por la organización de estos jóvenes que te querían tener todo bajo control, no pudimos presentar las diapositivas finales, pero no importa. Podemos hablar de estos temas más adelante con el diálogo que tengamos. Muchas gracias. Gracias, Dolores, por esta excelente presentación. Ahora vamos a pasar a Gustavo para presentar a nuestro siguiente científico, Federico. Hola con todos. Es un gusto estar aquí. Tengo el privilegio de presentar a Federico Ernesto Vizcarra Riveros, quien es un economista especializado en gestión de recursos naturales y tiene un PhD en ciencia y gestión del cambio climático. Aporta más de 15 años de experiencia en investigación aplicando diversas metodologías centradas en el cambio climático, bosques, agricultura, economía y desarrollo sostenible. A lo largo de su carrera ha trabajado extensamente en proyectos interdisciplinarios que vinculan la ciencia y la política ambiental con un enfoque especial en la Amazonía y América Latina. Actualmente se desempeña como oficial científico del Panel Científico para la Amazonía, SPA, donde coordina iniciativas científicas destinadas a promover las estrategias regionales de conservación, resiliencia climática y las vías de desarrollo sostenible, incluyendo la salud. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Gustavo, por esta presentación. Voy a pasar a español. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este diálogo, compartir la mesa con Dolores, con el Youth Advisory Committee, con todos los presentes. Bueno, yo voy a presentarles un resumen de 2 capítulos. La siguiente slide, por favor. Los 2 capítulos son el capítulo 28, opciones de restauración para la Amazonía, y el capítulo 29, prioridades y beneficios de la restauración dentro de los paisajes y cuencas en toda la Amazonía, ¿no? El capítulo 28 es más o menos un pantallazo de dónde debemos hacer esta restauración, y el capítulo 29, el cómo. Joss Barlow y otros miembros son autores de este capítulo. Joss no pudo estar ahora, pero va a ser un gusto para mí mostrarles el resumen. Siguiente, por favor. Entonces, como sabemos, la restauración es crucial frente a la degradación ambiental.
Abarca también ecosistemas terrestres y acuáticos y va más allá de la ecología del medio ambiente. La restauración también implica beneficios que son sociales y económicos. Y como les decía, estos dos capítulos abordan el dónde, capítulo 28, y el cómo en el capítulo 29. En la figura podemos ver un área totalmente eh, está degradada, ¿no? Por actividades de la minería y vemos cómo a través del tiempo se puede restaurar estas áreas, pero lleva muchísimo tiempo, ¿no? 25 años a través de la plantación de plantines. Este es un área minera en el lago Batatá en Brasil y después de 20 años en la última figura D se puede ver cómo ya hay la cobertura del dosel, o sea, hay la captura de carbono, pero también se ve cómo el suelo recupera sus organismos, sus microorganismos y se vuelve otra vez útil, ¿no? Para poder producir algo. Siguiente, por favor. Los objetivos del capítulo 28 son restaurar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida, como le digo, con un enfoque holístico, no solamente ambiental, sino social y económico. Esto incluye la rehabilitación y remediación, la resilvestración y restauración económica. Y esta restauración, cabe recalcar que puede ser activa. La restauración activa es con intervención humana, ¿no? Con semillas, con plantines, o también puede ser pasiva, que estos son los procesos naturales de restauración que tiene la naturaleza, y hay una mixta, ¿no? La pasiva, que tiene un control humano, que estos procesos naturales son controlados también por los humanos, ¿no? Con sistemas de alerta temprana, manejos de fuego, etcétera. Siguiente, por favor. En cuanto a la restauración terrestre, tenemos actividades que van degradando los suelos, como bien mencionaba en la anterior presentación Dolores. Por ejemplo, la minería son suelos totalmente destruidos y su recuperación es lenta. Algunas técnicas son la replantación y la mejora de microorganismos del suelo, ¿no? Para devolverle su fertilidad. También están los bosques deforestados. Aquí mayormente se utiliza la restauración pasiva con manejo activo, como les decía, cercado, control de incendios, alerta temprana. Tenemos por otro lado los bosques degradados. Aquí se deben evitar las perturbaciones, también con detección temprana, control de incendios y tala, ya que estos bosques degradados son los más vulnerables a convertirse en deforestados. También existen las actividades económicas sostenibles, por ejemplo, la intensificación sostenible de pastos en lo que es la ganadería, la agrosilvicultura y sistemas mixtos y la mejora del barbecho, rotación de suelo, rotación de cultivos, etc. Siguiente, por favor. En cuanto a la restauración acuática, vemos que también existe mucha contaminación por diferentes presiones como la minería, el petróleo, los plásticos, y aquí se deben aplicar soluciones técnicas y políticas necesarias para evitar las futuras contaminaciones. También tenemos el problema de las represas, como ya mostró el mapa, Dolores. Entonces, aquí se puede aplicar una eliminación selectiva que puede restaurar la conectividad de estas grandes infraestructuras y también la biodiversidad. Y también suplir estas grandes infraestructuras por otros tipos de water catchment, unas represas más pequeñas. Tenemos también ese tipo de políticas. Y en cuanto a la pesca y llanuras de inundación, existe la cogestión con comunidades locales y restauración de hábitats. Es fundamental la participación de las comunidades locales, ¿no? Siguiente. En cuanto al capítulo 29 y la priorización y enfoques, sabemos que restaurar es más fácil si se identifican los sitios prioritarios. Esto se da gracias a la ciencia y la participación local. Después también se da más fácil si se combinan con medidas de conservación, o sea, no puede ir la restauración sola por su lado, tiene que ir combinada con políticas de conservación de áreas protegidas, territorios naturales, territorios indígenas, y también restaurar es más fácil si se maximizan los beneficios sociales, económicos y ecológicos. Como les decía, esta visión holística. Siguiente. Aquí vemos los beneficios de escala. Hay diferentes escalas a nivel paisaje y a nivel cuenca. A la derecha podemos ver la restauración a nivel paisaje, que es más bottom-up. Son soluciones locales que pueden ser escaladas hacia arriba. Y esta restauración nos da lugar a que sea más rentable y se maximicen más los beneficios socioeconómicos de las personas. Se mejore la infiltración y regulación de los caudales de los ríos. Se eviten los incendios forestales.
se restaure la conectividad y vínculos acuático-terrestres, y estas soluciones más bottom-up a nivel paisaje van a afectar a las soluciones a nivel cuenca, que son más macro, ¿no? Con una visión más panamazónica. A la izquierda, esta restauración nos ayuda a conservar los taxones en peligro de extinción, en peligro crítico, perdón, ayudar a restaurar el funcionamiento hidrológico, apoyar a las especies migratorias terrestres y acuáticas, mejorar la viabilidad económica de las tierras degradadas y también los medios de vida de la población local, ¿no? Todo esto es lo que nosotros llamamos la conectividad socioecológica, que nos estamos enfocando en el nuevo Assessment Report 2025 a ser lanzado en COP30. Siguiente, por favor. En cuanto a la restauración y cambio climático, Dolores también lo mostraba, el cambio climático es algo que ya está presente y se ve mucho peor, ¿no? Con las tendencias de emisiones de los otros países. Entonces debemos restaurar para el futuro con especies adaptadas a climas más secos y también a más temperatura, ¿no? Mayor temperatura. También saber que los bosques secundarios son los más vulnerables y debemos adaptar las estrategias para priorizar esas áreas, y la restauración acuática debe atender a cambios hidrológicos. Hemos visto sequías históricas 2023-2024 en la Amazonía, entonces debemos adaptarnos a estos cambios hidrológicos que van a ser más frecuentes, ¿no? En el mapa se pueden ver los ecosistemas con potencial de riesgo de punto de no retorno a 2050. Los amarillos son en un escenario con bajas o moderadas emisiones y los rojos son en un escenario con altas emisiones, ¿no? Entonces esto nos da un pantallazo de cuáles son las áreas que debemos priorizar. Siguiente. Y para esto necesitamos gobernanza, políticas e incentivos. La restauración debe ser inclusiva, participativa con las comunidades desde el inicio para tener mejores y mayores resultados. Se deben usar políticas nacionales e internacionales coherentes y ofrecer incentivos justos, ¿no? Como los pagos por servicios ambientales, carbono, certificaciones, entre otros. El éxito de esta gobernanza y políticas depende de la colaboración, monitoreo y adaptabilidad. Siguiente. Quería comentarles también que a partir de estos capítulos nosotros, el SPA, quiere ir un poco más allá y quiere tener incidencia en política, ¿no? Por eso vamos creando policy briefs. Como pueden ver, tenemos 2 policy briefs relacionados a la restauración: Transformando la Amazonía a través de los arcos de restauración, lanzado en 2022, y Estrategias para la implementación y escalabilidad de la restauración, lanzado en 2024. Siguiente, por favor. Entonces, con estos policy briefs, el SPA quiere pasar de la ciencia a la incidencia. ¿Puede poner play, por favor, el video? Como pueden ver en el video, está la deforestación en la Amazonía desde 2000 a 2018, con datos de RISIC. Se puede ver claramente cómo estos puntos amarillos, que son la deforestación, van avanzando especialmente en el sureste de la Amazonía y en el noroeste, ¿no? Siguiente. Con estos datos, nosotros podemos monitorear las presiones externas, ¿no? Como carreteras, minería, expansión agrícola, entre otros. Podemos visualizar los servicios ecosistémicos clave también, como la provisión de agua, polinización, regulación climática, y así podemos identificar sitios prioritarios para la restauración y conectividad biocultural. Entonces, de ese mapa que les mostraba de los arcos de deforestación, pasamos a una política, una política que tenga incidencia, que son los arcos de restauración, ¿no? Restaurar más de 500,000 kilómetros cuadrados de áreas deforestadas y degradadas, ¿no? Siguiente. Resaltar también que, como pueden ver, esos arcos de restauración, para que no sigan expandiéndose, las áreas protegidas y territorios indígenas son pilares clave, ¿no? Para mantener esta conservación. Solo mencionarles que entre 1985 y 2023, tanto dentro de los territorios indígenas como las áreas protegidas, solamente se ha incrementado en 1.5% las actividades antrópicas, mientras que fuera de estas áreas protegidas y territorios indígenas se ha incrementado en alrededor de 20% las actividades antrópicas. Entonces, por eso la restauración tiene que ir de la mano con la conservación, ¿no? Siguiente. Y a partir de esos policy briefs, principalmente de Transformando la Amazonía a través de los arcos de restauración, lanzado en 2022, en la COP 2023, el BNDES lanzó el programa Arcos de Restauración basado, ¿no?, en este policy brief. Como saben, Carlos Nobre, nuestro copresidente, también asesora al BNDES y a otras instituciones. Entonces hemos tenido incidencia, ya que este fondo ha lanzado $1 billón para
poder restaurar estas áreas que les mencionamos, ¿no? Donde son los arcos de restauración. Siguiente. Entonces, como se puede ver, podemos tener incidencia, además de generar conocimiento, podemos tener incidencia y como conclusión es decirles que la restauración es esencial, pero debe ser el último recurso. Primero se debe conservar. Estas políticas deben ir de la mano, ¿no? Y para ser eficaz y sostenible se requiere una planificación estratégica, como les he mostrado, a nivel paisaje y a nivel cuenca. Top-down y bottom-up deben ir de la mano. Participación local, involucramiento de los pueblos indígenas y comunidades locales es primordial y los enfoques deben ser adaptados a nuestro contexto, ¿no? La restauración bien hecha puede transformar el futuro de la Amazonía. Muchísimas gracias. Gracias, Federico y Dolores, por estas presentaciones y reflexiones. Ahora vamos a pasar a nuestra mesa redonda de discusión sobre los capítulos resumidos en esta presentación. Voy a invitar a los panelistas a que enciendan sus cámaras nuevamente. Dolores Cruzeida, Alejandra Gustavo, perfecto. Y Daniel, puedes parar de compartir la pantalla para vernos unos a otros. Gracias a todos. Los miembros juveniles han preparado preguntas sobre estos temas clave que han surgido de estos temas. Lo que vamos a hacer, voy a llamar a Criseida a que tome la primera pregunta y la pregunta puede ser respondida por cualquiera de nuestros científicos y de ahí veremos que puedan responderla. Y de ahí vamos a hacer las preguntas y después daremos la palabra a Federico y Dolores a que respondan y podemos hacer reflexiones y podemos continuar y así vamos a tener 10 minutos por pregunta, así que siéntense libres de hacer preguntas de seguimiento, ver reflexiones adicionales. Queremos que esto sea un diálogo abierto y tenemos perspectivas generales en esta conversación. Así que ahora vamos a pasar a Criseida a que haga la primera pregunta a nuestros científicos. Perdón, ahora sí pueden Ahora escucharme. sí, Tuve que ahora sí. cambiar de aparato para que pueda, bueno, primero que nada, muchas gracias tanto a Dolores como a Federico. Bueno, había planificado hacer la pregunta en inglés, pero ya que los dos lo presentaron en español, lo hago en inglés. Me llamó mucho la atención cuando ustedes mencionaron el sector de minería, que obviamente está siendo un sector que se está expandiendo bastante. Y sobre todo se me viene mucho a la cabeza la tendencia creciente que tiene el precio del oro. Y bueno, lo que quería preguntar es, ¿qué incentivo ustedes creen que debería cambiar para contrarrestar este incremento del precio del oro? Considerando obviamente, ¿no?, que gran parte de esta extracción de oro está afectando a la Amazonía y que, bueno, el sector de la minería, al menos Bolivia y por lo que tengo entendido en gran parte de Latinoamérica, es un sector políticamente conflictivo y fuerte. Esa es mi pregunta. Gracias. No sé, Federico, si quieres, luego empiezo. Dale, Dolor, sí, por favor. Bueno, Alejandra, pues es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque para empezar, ese es precisamente uno de los ejemplos de factores globales, ¿no? Que nos afectan y las actividades a nivel local. Primero, pues yo creo que tenemos que tener muy claro que todas estas amenazas que suceden en la Amazonia ocurren casi en muchos lugares y se refuerzan entre sí. Algunas, la extracción legal o ilegal de oro también tiene mucho que ver con otro tipo de mercados y un cambio de actividades de incluso grupos ilegales que van modificando según la demanda, según la seguridad, según el precio de otros activos, van modificando las actividades o se van amplificando. Entonces aquí es un problema de control de actividades, pero de demanda. Y la demanda viene de afuera. Entonces aquí es donde la responsabilidad global es muy importante. Ahora bien,
Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, el tema de trazabilidad de las cadenas, incluso del oro, que es muy difícil hacer trazabilidad de dónde viene el oro, pero ahí es donde hay una parte de control y de actividades que hay que seguir reforzando, ¿no? Que también que se pueda efectivamente controlar, porque tenemos teniendo mucha extracción ilegal, si no la mayoría, encontrar el mecanismo por el cual se puede controlar y hacer trazabilidad para poder, trazabilidad de las cadenas, como les digo. Yo no me imagino cómo se hace trazabilidad del oro, no estoy segura, no es un tema en el que yo trabajo, pero tiene que haber una forma, ¿no? Así como ya se está implementando trazabilidad de la madera, imposible que no, incluso de la coca, ya se puede hacer trazabilidad de ciertas variedades, de dónde provienen. Entonces yo creo que esto es algo que es muy importante seguir reforzando y demandando que haya mejores controles para que en el lado de la demanda no entren productos que provienen de lugares donde se realizan actividades de forma ilegal, ¿no? Esto también está, obviamente, hay otros mercados y otros temas que refuerzan el precio, la subida y la bajada del oro, que tienen que ver con otras volatilidades y que es muy difícil que se pueda controlar si no es con un compromiso global. Ahora bien, yo creo que esto aplica para muchas otras actividades, no solo la minería, ¿no? Yo creo que los países del, sobre todo noroeste de la Amazonia, tenemos un gran problema de actividades ilegales asociadas a los cultivos de coca, sabiendo que en Bolivia hay otra dinámica un poquito diferente con la legalidad, no importa, pero el hecho es que de esto también hemos visto un incremento muy grande en las actividades de este tipo y en algunos lugares se van turnando. En un momento es uno, otro momento es el otro, pero están retroalimentándose oro y actividades ilegales y extracción de fauna, extracción ilegal de madera y fauna, tráfico de fauna, que son uno de los grandes problemas también en algunas de las partes amazónicas, noroeste Amazonía. No sé, ahí sí es difícil afrontarlo, pero lo importante es ser consciente, ¿no? Ser consciente de lo que sucede y también elevar estas voces como estamos haciendo aquí, de que esto hay que hacerle más atención. Podremos hablar de cómo priorizamos cuando hay tanto por hacer y tanto problema. Lo que sí, yo sí quisiera quizás hacer un llamado es a que las soluciones pues no aplican en cada lugar. Eso va a depender específicamente, son soluciones locales, pero hay problemas comunes. Y sobre todo que esas acciones o las intervenciones que logremos que se implementen o que alcemos la voz por ellas deben ser integradas y multisectoriales, porque ir por sector a sector, o sea, solamente minería sin la integralidad de todo no nos sirve. Ya hemos visto que nada sirve si se hace así. Por eso es más un reto mayor, ¿no? Por eso hay que dedicarle más energía. Por eso es que hacemos cantidades, muchos de nosotros actividades extras más allá de nuestras horas laborales porque estamos muy comprometidos con tratar de hacer algo en este mundo tan complejo e inestable en el que estamos. Tuyo, Federico. Gracias, Dolores. Excelente. Creo que no tengo mucho por agregar. Lo que sí quería decir a la excelente pregunta también de Alejandra. Bueno, aparte de la trazabilidad, que es muy importante, tenemos que tener una visión panamazónica, creo yo, transboundary policies. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oro, actividades ilegales como el oro o actividades legales como la soya, si no se tienen políticas conjuntas, puede existir fuga, leakage. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el oro, si es más barato hacerlo en Pando que en Madre de Dios, Perú, hay mucha gente que se va a pasar a Bolivia. O si hay políticas de, digamos, cero deforestación para la soya en Brasil, sus principales mercados son Europa, entonces me voy a Bolivia porque en Bolivia le vende a la comunidad andina, ¿no? A la CAN y sigo exportando. Entonces tiene que haber unas políticas, yo creo, transboundary, que estén conectadas, no sé, a través de la OTCA o de otros mecanismos. Agregaría eso. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Gracias, Federico. Joao. Gracias.
Tengo un punto aquí que resalta mucho de lo que ha dicho Federico y Dolores. No solamente necesitamos las políticas transfronterizas, pero también hablamos de que se tiene muchas cosas que hacer a nivel transnacional con los centros de acumulación, centros de almacenamiento. Ayer hablábamos justamente al respecto de cómo se manejaba esto y hablábamos justamente de la pregunta que se le mandó a Dollars, cómo se rastrea el oro. Aquí, esto es importante, el análisis del químico del oro. Esto es importante para los países europeos, por ejemplo, Suiza, y es simplemente manejar las actividades mineras para poder buscar en internet el número de lote y ver si es que es legal o no. Por ejemplo, en Suiza, 60% del oro importado de Brasil, si es que se los diagnosticaba con estos criterios. Perdón, voy a hablar más lento. Básicamente, hay un problema de desarrollo de países, de los procesos centrales para procesar las regulaciones que ya tenemos de momento, pero en el momento en que el oro ilegal entra a colación, la mayor parte del oro que viene de un territorio conectado con Venezuela necesitan trabajar con la parte política. Si empiezan el control, la minería ilegal, por ejemplo, se controla en un lado y se va a otro lado. En Venezuela, por ejemplo, si es que Suiza, el Reino Unido y otros no implementan políticas, es importante considerar esto en el contexto que tenemos. En nuestra responsabilidad, la minería está allí, sí, porque hay comercio de oro y el precio ilegal del oro sigue siendo bueno en este sentido. Quiero ponerlo de esta manera para que podamos entenderlo. Las políticas son diseñadas por nosotros en cooperación con otros, pero debe abordar los territorios de la Amazonía. Gracias, Joao. ¿Alguna otra reflexión de los panelistas al respecto de este tema? ¿Alguien más? No, I agree with, estoy de acuerdo con todo lo que Joao ha dicho y coincidimos plenamente, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad, como digo, del lado de los gobiernos. Yo estoy segura que mucha gente, ciudadanos que van a comprar su oro a Miami, a Nueva York, a Madrid, en Suiza, donde sea, no son conscientes de dónde viene y las implicaciones que tiene. Y eso es algo que el grupo de ustedes jóvenes puede hacer mucho al respecto, puede hacer mucha campaña para forzar en los países de origen de la demanda un poco el oro limpio, ¿no? El oro limpio, el oro controlado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, Joao, y creo que eso es un rol que podemos hacer. Lo que les digo, estoy segura que tú vas a la calle de Nueva York, te paras en una joyería y preguntas y no saben de dónde viene. Entonces creo que eso es un rol, desafortunadamente, que todavía tenemos que seguir haciendo de educación em, a múltiples niveles, ¿no? Y seguro que, pues ya en términos políticos, la única forma es por si la ciudadanía está empoderada, porque tiene conocimiento, hay presión para tomar decisiones. Si no, los grupos poderosos en el poder o los grupos con intereses económicos pues siguen buscando los caminos fáciles, ¿no? Y también es verdad que hay gente que hace las cosas bien, hay empresas que hacen las cosas bien, así como otras que siempre buscarán la vía más fácil y que no estarán interesados en tener más controles, pero hay que forzar esto en ese sentido. No sé, Federico, ahí yo soy muy, a veces muy idealista, ¿eh? Necesitamos eso, Dolores, Pero esa de motivación, ustedes que tienen el la energía. optimismo. Sí, sí. Em, Ahora le voy a pasar la palabra a Criseda, ¿sí? Para convertir su pregunta.
Ah, sí, perfecto. Muchas gracias y disculpas, el cambio climático tiene sus efectos aquí en el sur de Brasil. Entonces, abordando un poco de la conservación y la priorización de ciertas intervenciones, entendemos que no existe una solución universal o una solución mágica, ¿no? Que pueda resolver todo. Entonces, teniendo en cuenta que gran parte del ecosistema amazónico ha sido degradado o las comunidades locales son los que tienen los efectos más inmediatos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede priorizar las intervenciones cuando los recursos son limitados, ya sea logísticos, financieros, técnicos? Las comunidades tienen diferentes necesidades urgentes como seguridad alimentaria, salud y educación. Entonces, ¿cómo priorizamos estas intervenciones con estas comunidades? Criseida, es una, de nuevo, muy buena pregunta porque es la realidad a la que nos enfrentamos siempre en el día a día, ¿no? Que hay muchas cosas que uno quiere hacer, hay muchas cosas importantes, pero hay que tomar decisiones y esas decisiones, si son basadas en unos criterios para priorizar, es mejor que si no que yo decido al azar. Entonces yo pienso que, de nuevo, volvemos al tema de que esas amenazas que ocurren en muchos sitios, las presiones a las comunidades son muy similares o van cambiando de acuerdo un poquito a estos intereses económicos, pero las comunidades son muy afectadas. Que la tradición de conservar biodiversidad, yo creo que todos estamos convencidos que la conservación per se no es suficiente, que hay que hacer otras formas de encontrar una solución para preservar la biodiversidad y entra por esas, de nuevo, esas soluciones integradas y a partir del reconocimiento de las prioridades de las comunidades, ¿no? Entonces, de la cogestión en algunos, o comanejo, o como le quieras decir, en algunas zonas, pasando por la priorización de esas comunidades en ese sitio. Y efectivamente, por eso es que no hay una solución para todos, porque cada lugar tiene sus particularidades, sus condiciones, su evolución y sus prioridades. Ellos mismos, como nosotros, ¿no? Yo tengo una prioridad diferente a la de cada uno de ustedes, entonces eso es normal. Entonces hay muchos acuerdos que hay que hacer, hay que promover esas alternativas sostenibles basado en las prioridades que tienen las comunidades y que favorezcan la conservación de la biodiversidad en ese sentido, porque todos sabemos la importancia de mantener los servicios ecosistémicos derivados de esa biodiversidad, ¿no? Entonces, yo sé que el pago por servicios ecosistémicos es una solución polémica, yo no necesariamente soy pro eso, pero eso es una de las primeras soluciones que en muchos lugares hay que implementar, ¿no? Ahora bien, lo que sí es muy importante es precisamente, y pues estos capítulos trataban un poco de mostrar soluciones que no fueran top-down, de decir, vamos a pasar todo desde arriba, sino que precisamente sea a partir de esos acuerdos y priorizaciones locales que se tomen decisiones. Y creo que esto es muy importante y que esto no lo hemos logrado hacer en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares se siguen tomando decisiones centralizadas, bien sea a nivel de nacional o a nivel regional, pero son centralizadas. Entonces yo pienso que hay que hacer muchos más diálogos para acuerdos. Ahora bien, hay que saber, hay que estar preparado para negociar. No es ir y sentarte y simplemente pues ya empiezas no, hay que prepararse para negociar, hay que entender, hay que llegar a esos acuerdos, hay que encontrar pues soluciones efectivas. Y ya lo que es el final es dónde, ¿no? Dónde se empieza a priorizar. Yo sí creo que hay unas zonas donde el impacto ecológico y social es mayor. Esto también es una cuestión que podríamos debatir, dónde priorizas, dónde ya está el impacto más grave o donde todavía no ha llegado. Entonces eso también es una decisión de las comunidades y de las regiones, ¿no? ¿Qué prefieres priorizar? Donde todavía no ha llegado la fuerza negativa, la energía negra, o donde ya está y necesitas parar, o donde sí realmente hay un tema de intervención, pues quizás prioritario, porque se asocia a esas necesidades que tienen las comunidades, ¿no? Entonces habrá lugares donde la necesidad de restaurar algunas funciones de los ecosistemas y otras donde la necesidad será
déjennos tranquilos, dejen hacer estas actividades como las hacíamos. Entonces pienso que todo pasa por ese diálogo muy difícil, que toma tiempo, que hay que prepararse para hacerlo y que a veces los gobiernos de 4 o 5 años se la pasan primero llegando, viendo qué van a hacer y después preocupados para ver cómo van a hacer para seguir, y en ese proceso no se toman decisiones o correctas y llega otro gobierno, entonces vuelven a empezar, y yo creo que esto hay que cambiar la mentalidad de que hay cosas que sí sirven, sea quien sea que las haya venido liderando, y hay que retomarlas para tomar las mejores decisiones y priorizar. Muy difícil priorizar, pero hay que hacerlo. Con los criterios que podamos acordar, pero hay que hacerlo. Entonces, yo creo que por ahí sería el camino, ¿no? Federico. Gracias, Dolores, y gracias, Criseida, por la pregunta. Igual coincido mucho con lo que dijiste, Dolores. Cuando los recursos son muy escasos y las necesidades son muchas, debemos definir prioridades, yo creo, de manera más participativa, tanto con los gobiernos como las comunidades, no hacerlo como casi siempre una decisión top-down que adoptan. Tiene que ser muy participativa con las comunidades y tratar de buscar también las sinergias, ¿no? Entre sectores que puedan atender diferentes necesidades a la vez y también que puedan tener efectos multiplicadores, ¿no? Lo que se habla, por ejemplo, los co-benefits de Adaptation and Mitigation Plans, aparte de adaptación y mitigación, tienen co-beneficios, ¿no? Entonces, para eso yo creo que también se necesita un capacity building, informar tanto a las partes, a las comunidades como a los gobiernos, y también concientizar la importancia, ¿no? Que tiene la Amazonía, por ejemplo, que es una columna vertebral que si es conservada a la larga, tal vez no a los 5 años de gobierno, pero más a la larga va a garantizar que esas necesidades como seguridad hídrica o alimentaria, se puedan dar, ¿no? Gracias, por ejemplo, a los ríos voladores, ¿no? El agua que entra del Atlántico es reciclada por los bosques y toda esa lluvia llega hasta los Andes, hasta el sur de Sudamérica, garantizando la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, pero también si no hay ese reciclaje de agua, o si hay deforestación, toda esa humadera en la época seca, igual por los ríos voladores, llegan a ciudades altamente pobladas, ¿no? Como Santa Cruz, Quito, Sao Paulo, inclusive con mucho humo y que puede afectar a la salud, ¿no? Entonces yo creo que también se necesita mucho trabajar en esa parte de la concientización, tanto a tomadores de decisiones como comunidades. Gracias, Dolores. Gracias, Federico. ¿Alguna otra reflexión o comentario de nuestros panelistas sobre este tema? ¿No? Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Gustavo. Voy a hablar en portugués. La pregunta que tengo es justamente en cuanto al llamado a la restauración que mencionó Federico, la importancia de la restauración, pero la pregunta viene asociado al punto en que la restauración viene asociada al riesgo de la compensación. Cuando se propone una restauración, las medidas compensatorias para darse cuenta de cómo manejar los proyectos y el impacto medioambiental que puede haber, se puede normalizar con la promesa de que va a llevar una restauración futura. En otras palabras, la restauración puede ser utilizada como una fachada, como una justificación para destrucción futura, y más allá de esto, han habido episodios en donde este tipo de restauración solo se utilizó para justificar extractivismo extremo o construcción de infraestructuras que no garantice los derechos ambientales para nadie. Esta es mi pregunta. En resumen, la restauración se ha utilizado como un precepto y no como una restauración específica como tal. Federico o Dolores.
Federico. Dolor. Yo, Sí, Ah, ok. Dolores, como que sí. Bueno, perfecto. pues ¿Empiezo yo, Dolores, entonces, o tú quieres empezar? Pues solamente un comentario y te dejo a Va. ti que hables más Súper. de restauración, porque estoy de acuerdo, Gustavo, y de hecho yo creo que es muy importante que tengamos en la mente la jerarquía de decisiones, hablando de priorizar también. Entonces, en la jerarquía de decisiones, lo primero, siempre, siempre, evitar la deforestación, evitar la destrucción. Yo pienso que a veces estamos como incluso invirtiendo al revés, después de evitar, o sea, es como un triángulo de jerarquías. La base donde deberíamos estar invirtiendo más es en evitar la destrucción, después en reducir la destrucción, la deforestación y después, finalmente, en revertir, ¿cierto? Entonces yo veo algunos programas, como tú dices, y estoy de acuerdo, Gustavo, en donde la inversión está al revés, la inversión está o le dedican para justificar un poco en restauración y sabemos que el éxito de restauración es limitado, que todavía no hay formas de escalar. Entonces, yo pienso que lo más importante aquí no es ni un contrarrestauración, porque no, hay zonas donde sí hay necesidad de restaurar. Que pueden coincidir con esas zonas prioritarias de necesidades de comunidades. Entonces pienso que eso no debemos olvidarlo, pero nunca olvidar la jerarquía. En los países, en nuestros países, seguimos destruyendo, sigue desapareciendo miles de hectáreas, millones de hectáreas. Mientras eso pase, tenemos que seguir luchando porque se detenga la deforestación. Después, si no lo logramos, por lo menos que se reduzca, como algunos países han logrado en algunos momentos. Y ya después, aquellas zonas prioritarias que requieran revertir, yo creo que pues es ahí donde hay que hacer esa inversión y con mucho cuidado con lo que tú dices. En resumen, yo estoy muy de acuerdo. A veces incluso ha parecido que uno está en contra de la restauración. No, nunca. Sino que tiene que estar en su priorización adecuada o en su dimensión adecuada y por una presión exterior en países donde ya detuvieron la deforestación o la pérdida total y pueden invertir más, nos estamos dejando invertir quizás en acciones que quizás todavía deberíamos estar invirtiendo en detener. Pero voy a dejar que Federico conteste más en lo que se refiere a las propuestas de restauración ya en el reporte y su opinión. Gracias. Gracias, Dolores. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Yo creo igual y estoy sumamente de acuerdo con Dolores que un bosque primario no tiene el mismo valor que un bosque restaurado para nada, ¿no? Porque si tú comparas, si haces una valoración económica realmente ambiental y social, un bosque primario, sus valores de uso y de no uso son muchos más superiores, ¿no? A lo que es un bosque degradado, entonces nunca va a poder igualar y coincido que esta restauración no debe ser utilizada como un mecanismo de greenwashing, ¿no? Que muchos utilizan. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en varios países amazónicos, se han promovido muchas obras de infraestructura sin evaluaciones rigurosas, ¿no? De que les digo, la valoración económica, social, ambiental, y se utiliza el discurso de restauración futura para justificar los impactos del presente, ¿no? Por ejemplo, hay la carretera interoceánica de Perú y Brasil. Esta vía, por ejemplo, ha sido promovida con medidas de compensación. Decían que iban a restaurar hábitats, ¿no? Para subsanar los daños ecológicos que habían hecho por la deforestación y fragmentación del hábitat al construir esta carretera. Pero a la hora de hacer el monitoreo y la aplicación de esas compensaciones, se demuestra que no se cumple, ¿no? Lo que se dice. Más bien a veces ese tipo de infraestructuras incentivan una expansión agrícola mayor, ¿no? En las áreas aledañas, por ejemplo. Entonces, creo que es sumamente importante para los gobiernos locales tener las salvaguardas ambientales y sociales y los mecanismos de medición, reporte y verificación, ¿no? Son sumamente importantes para que podamos garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo la credibilidad que se ponen en estos planes, ¿no? De restauración y mejoras futuras. Gracias. Gracias, Dolores. Gracias, Federico. Joao. Em,
Para responder la pregunta de Gustavo, estoy totalmente de acuerdo, pero considero que en realidad nosotros ya estamos viendo proyectos de conservación que no fueron bien. El modelo en Brasil está basado en la restauración futura de Costa Rica. En Costa Rica se tiene un caso en donde la parte territorial del país estuvo fenomenal, pero en la plantación de eucalipto y piña se estableció y tienen una pregunta de qué tipo de bosque hay ahí. ¿Era restaurado al bosque original? ¿Sirve al ecosistema? ¿Está gestionado por las autoridades locales o no? Y justamente esto, el link que les dejo aquí es un reporte de Magabé en cuanto a las granjas agrícolas de Brasil, toda la parte de los créditos de carbono que se cree que se compran. En este caso, esto es un ejemplo clásico de greenwash en donde se tenía un área que recibía dinero para la conservación ambiental. Entonces, la situación establece que no hay documentación, hay una falta de cumplimiento con las leyes y mecanismos y se puede pagar en vez de no hacerlo. Empiezan a pensar en mecanismos y dicen, ok, vamos a plantar eucaliptos o piñas en el caso de Costa Rica, por ejemplo, y se convierte en un problema más grande en cuanto a cómo entender la producción de la conservación. La pregunta que se hizo anteriormente, ¿quién preserva? Federico respondió y la respuesta era al final, ¿quién preserva? No sabemos, no conocemos la escala. Entonces, esto es una pregunta para el futuro en donde se tienen increíbles iniciativas, pero necesitamos corredores naturales y esta es una pregunta para la que no tenemos respuesta todavía. Gracias, Joao. ¿Alguna otra reflexión de nuestros panelistas sobre este tema? Voy a cambiar a inglés nuevamente. Perdón para los intérpretes. Quiero agradecer a todos por todas sus reflexiones y ahora vamos a nuestras preguntas y respuestas de parte de los miembros del público. Si es que no se ha respondido su pregunta, pueden enviarnos un email a la secretaría para poder ponernos en contacto con los panelistas y compartir las respuestas. Algunos de los panelistas ya han respondido en el Q&A box. En la primera pregunta que se hace, y esto se la dirigía a quien quiera responder, es cuando pensamos en en la conservación y preservación en la Amazonía, ¿qué factores establecen las brechas más grandes? ¿Cuáles son las brechas más grandes para los investigadores y líderes para poder desarrollar soluciones para estas brechas? ¿Qué podemos darles como soluciones a los investigadores en este sentido? ¿Alguna pregunta o reflexiones? Tal vez podemos empezar con Federico y Dolores. Justamente esto es algo que queremos ver mucho. A mí me gustaría hacer una encuesta a los que están presentes, de dónde se ven más actuando, porque yo creo que es muy importante pensar que cada uno tenemos unas habilidades, unas fortalezas y utilizar esas fortalezas, porque no todo el mundo puede hacer de todo ni saber de todo. De hecho, yo me asusto cuando hay alguien que se presenta que sabe de todo. Yo, wow, wow, ¿cómo es posible, ¿no? Que tengas todas estas habilidades? Entonces, yo creo que primero es algo que te llene, que a ti como persona, que realmente sientas que es donde tú puedes aportar, porque es donde más puedes hacer. Pero ya hablando pues un poco más formalmente, digamos, yo pienso que las comunidades, la juventud, los científicos jóvenes, los activistas jóvenes, lo que pueden hacer un poco, apoyar más la coproducción
que es más fácil decirlo que hacerlo, la coproducción de conocimiento, ¿no? Que a veces toma más tiempo, que hay que entender la forma de hacer de otras comunidades, de otras culturas, de otras formas de conocimiento y no es fácil porque no, algunos no hemos sido entrenados para eso. Entonces, estar abiertos a ese tema de que algo sea culturalmente relevante para esas comunidades, ¿no? De quien tiene esas habilidades de hacer esa co-creación o coproducción comunicación de lo que es conocimiento relevante. Pienso que muchas cosas que pueden hacer ustedes, y sí lo hemos visto, porque además tenemos que enfrentar muchas noticias falsas, fake news, es la parte de comunicación. Yo creo que es muy importante como ese compromiso, lograr que los jóvenes alrededor, y bueno, jóvenes y no tan jóvenes, pero en vez de estar gastando tiempo en TikToks y en otro tipo de actividades, que por lo menos esos TikToks sean relevantes para lo que está sucediendo. Yo pienso que es cambiar un poquito el TikTok de los influencers de... Yo tengo dos hijos jóvenes, o sea, también veo mucho de lo que consumen. Entonces yo creo que lograr cambiar ese tipo de consumo digital que está ahí, pero hay que lograr cambiar la calidad del consumo. O sea, el contenido, la relevancia, la importancia, cambiar ese mensaje. Y quizás tienen ustedes ideas innovadoras que no se han logrado desde otra forma tradicional de hacer ciencia. Bueno, pues yo creo que ayudar en eso, que evidencie mucho más la importancia de la conservación, ¿no? Para el bienestar de todos, ¿no? A quitar esa mentalidad egoísta, individualista que vemos en muchos lugares, lograr un poco más ese colectivo a través de esas habilidades que hay hoy en día. Involucrándose en estos espacios, yo creo que es muy importante. Yo por eso siempre digo que sí, a pesar de que estoy súper ocupada de tiempo y además las formas de hacer pues de los organizadores de cada evento es diferente y te tienes que adaptar y bueno, lo haces porque es importante hablar y estar en estos espacios, ¿no? Hay una pregunta en el chat sobre si somos autores o coautores. Yo en esta parte de conservación yo soy coautora, no lideré como coordinadora de capítulo en el panel, en el reporte sí estuve en otro grupo de trabajo siendo coordinadora líder, pero aquí participé porque pues de nuevo le sacas tiempo extra para colaborar, para traer tu experiencia, tus ejemplos, todo esto como ustedes saben es ad honorem, es extra. De todas las ocupaciones que uno tiene como profesor en una universidad, de las clases, de las tesis, etcétera. Eso es lo que uno hace y me gustaría ver más compromiso pues de la gente joven. Veo ¿cómo decirlo? Bueno, no, iba a hablar de mi frustración de profesora en estos últimos años porque sí he visto como una disminución en la energía de enfrentar, como una frustración, como una desilusión, como no encontrar el camino para hacer actividades que puedan tener significado y creo que eso lo tenemos que cambiar y creo que ahí es donde es la oportunidad que ustedes incidan de esa forma. Es mi visión, ¿eh? Es muy personal, esto es poco científico, es más compartiéndoles mis opiniones y mis frustraciones también. Federico. Gracias, Dolores. Sí, yo igual voy a hacer igual que Dolor, mis opiniones personales de cómo se podría usar estas ventajas que tienen las nuevas generaciones. Creo que tienen la principal ventaja de que ya han cambiado un poco el paradigma, la visión de desarrollo, que no es solo económico, sino es un desarrollo holístico que se debe tener, ¿no? Considerando lo ecológico, lo social, lo ambiental. Y ya con ese nuevo paradigma, creo que concentrarse en juntar esa nueva visión con la tecnología y con la inclusión o articulación de las comunidades locales sería genial, ¿no? Si se pueden enfocar en eso, por ejemplo, no sé, para el cambio climático, modelamiento climático local, sistemas de alerta temprana, comunitarios con la participación de las comunidades, para la infraestructura no planificada, también desarrollo de herramientas, ¿no? De evaluación socioambiental participativa para que no hayan estos impactos o para que estos proyectos de regeneración sean más efectivos
propuestas verdes de desarrollo de infraestructura o regenerativas también. Para incendios forestales hay mucho por hacer, ¿no? Sensores de bajo costo, aplicaciones comunitarias, todas estas tecnologías que ahora están accesibles, ¿no? Y son mejor manejadas por las generaciones más jóvenes. También lo que se hablaba al principio, ¿no? La trazabilidad con blockchain, las tecnologías comunitarias de monitoreo de todos los productos que se hacen. Creo que ese sería un buen nicho, ¿no? Para enfocar la investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Dolores. Gracias, Federico. Gustavo. Voy a hablar en inglés ahora y únicamente quería compartir rápidamente mis experiencias como un científico joven. Solamente para darles contexto, mi investigación es sobre los derechos a la naturaleza, que es un nuevo movimiento legal en donde se da personería legal a las entidades naturales, viendo es decir, a la de un río, una montaña. Y yo veo deficiencias en este proyecto que se ha llevado a cabo en distintos países, especialmente en América Latina. Y yo quiero decir que mi consejo más grande para los investigadores jóvenes es que busquen consejo de tantos como puedan, no solamente personas y otros profesionales, investigadores y personas que trabajan en su campo y personas no del área académica también son buenas fuentes de inspiración y considero que el solamente estar dispuestos a fallar, no en el sentido completo o de no completar los proyectos, sino de tener más y más desafíos y cómo manejarlos, cómo superar estos desafíos con su propia investigación. No hemos hablado de cómo hacerlo, de esto no es el propósito de esto, pero es importante estar al tanto de estos. Yo no soy fan de la IA, por ejemplo, pero si es que podemos justamente llegar a un trabajo en donde se compare distintas fuentes, distintas opiniones y podemos ver qué tienen en común y de allí sus contribuciones personales. Si quieren que la IA lo haga, primero, no es su trabajo personal y hay muchas malas concepciones al respecto, pero lo importante es entrar a profundidad en el trabajo, hablar con tantas personas como se pueda y también buscar felicidad en el trabajo, porque si es que no se tiene esta felicidad, no es felicidad en cuanto a ir a un parque de diversiones, por ejemplo. Es algo distinto, es interesarse en su propio trabajo y en las cosas que ustedes están investigando. Y cuando hablo de investigar, hablo de cualquier tipo de ciencia, no solamente a nivel formal, sino en general. Y la idea sería hablar con la gente, es lo principal y no dejen de leer. Sé que es aburrido a veces leer artículos, pero es lo que se debe hacer. Si alguien quiere hablar más sobre mi investigación personal o algo más, yo estoy aquí para poder hablar. No sé cómo vamos a poder darles el contexto a las personas, pero sí. Es importante decirlo. Gracias, Gustavo, y nos aseguremos de compartir la información de contacto con los participantes para que puedan ponerse en contacto. Joao, sí, quiero hacer eco de lo que dijo Gustavo y también compartir algunas de las frustraciones que ha mencionado, pero en alguna forma siento que el papel de el investigador es hacer las preguntas adecuadas y creo que ninguna IA va a poder hacerlo. Entonces, si la pregunta que tenemos aquí, si la restauración es tan clave, ¿por qué las comunidades locales están involucradas? La pregunta no es qué. Las preguntas más importantes es por qué y cómo en este sentido. Y esto nos permite ver cambio. Pregúntenle a ChatGPT
¿Cuál es la investigación para una pregunta de PhD? Se tiene la respuesta, pero los mecanismos no van a estar ahí. En este sentido, hay mucho espacio para comunicar la investigación en muchos métodos. Yo, por ejemplo, TikTok, yo vi que mucho del movimiento climático y especialmente los investigadores están aquí porque pudieron manejar la popularidad de sus canales realmente. Y realmente, qué bueno que hagan las preguntas adecuadas, porque esto nos lleva más cerca de tener las respuestas adecuadas. También quisiera preguntar a Criseida y Alejandra, porque ellas estaban a punto de concluir su máster. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes consideran adecuadas? El mundo tiene muchos problemas y también, como Dolores dijo, no podemos elegir todas, sino necesitamos elegir una pregunta más pequeña que nos permita escalar. Si desean tomar la palabra, pueden hacerlo. Obrigada, Joao. Gracias, Joao. Entonces, considerando de mi perspectiva personal, he priorizado mi realidad local. Entonces, mi investigación está basada en mi realidad local. Quiero resolver un problema local. Entonces, necesito articular esa ciencia o esas preguntas de mi investigación para resolver un problema en mi comunidad. Entonces, básicamente, si yo no soy consciente de mi realidad, no podría tener una buena línea de investigación o formular una buena estrategia, ¿no? Entonces, esa conexión hace que me lleve a investigar otros puntos. Entonces, hay otro punto importante que considero que gran parte de la población joven en las comunidades en la Amazonía no tenemos las oportunidades o el camino adecuado para hacer ciencia. Entonces, los recursos son demasiado limitados, no hay una estructuración logística, financiera, gubernamental, para que se creen esos puentes entre los jóvenes y la ciencia local, ¿no? Entonces, considero que es un reto muy amplio llegar a responder toda esta problemática. Entonces, eh, considero que mi mayor reto profesional es cómo mi conocimiento, que está todo en mi cabeza, lo convierte en una solución práctica y la gente me puede entender. Entonces, esa es mi perspectiva y paso a Alejandra. Muchas gracias, Criseida. Creo que me uno y muchas gracias a todos por compartir sus respuestas. Creo que me gustaría añadir dos puntos específicamente. Creo que el primero es que se cree que, no sé, para hacer investigación o hacer ciencia tienes que desarrollar la pólvora o algo así, que no necesariamente tiene que hacer así. Creo que es muy importante siempre estar formándose, aprendiendo cosas nuevas y como que descubrir en eso tal vez una posible solución a una pregunta que estamos haciendo, ¿no? Es como muchas de las preguntas que las personas se hacen probablemente ya han sido no respondidas directamente, pero sí indirectamente y eso te sirve como insumos, ¿no? Y me acoplo bastante a lo que dijo Criseida, eso no significa de que esa respuesta o esa solución que haya encontrado tiene que ser plasmado directamente en el contexto en el cual yo estoy investigando, ¿no? Porque nuevamente cada particularidad de ese contexto es muy distinta a la cual ha sido planificado, visualizado en otro contexto, ¿no? Creo que eso por un lado. Y bueno, por otro lado, yo he visto que realmente el tema del networking es bastante bonito, bastante importante, pero no me refiero a un networking tóxico de sí quiero contactarme, como que hasta ya sientes ese interés, si vale el término, de la persona de por qué se contacta, ¿no? Creo que es súper bonito hacerlo genuinamente porque realmente me intereso por la persona y obviamente también por el trabajo que realiza, ¿no? Bueno, dentro del SPAYAC hemos formado un grupo súper bonito en el que, no sé, periódicamente podemos contactarnos uno con otro de, mira, te cuento que yo sé que tú investigas en este tema, te paso esta oportunidad porque sé que es para ti. O, no sé, como que es como que
tan desinteresado, tan natural, que creo que es muy importante, ¿no? Como que formar estos vínculos con personas que probablemente sí están en un ámbito similar al de nosotros, pero por ejemplo, yo soy economista, Gustavo es antropólogo, pero vemos temas de, en este caso, no sé, la Amazonía, conservación, desde un enfoque distinto. Entonces, tal vez encontrar esa vinculación desde áreas interdisciplinarias también es muy importante. Bueno, creo que esos serían mis puntos principales y nuevamente gracias. Gracias a todos. Para cerrar la discusión, voy a hacer una pregunta rapidísima para todos. Creo que es una pregunta que se hizo en el chat que fue muy importante y hemos hablado con algunas de sus reflexiones, pero para cerrar y asegurarnos de que esté claro para todos sobre qué piensan de esta pregunta. La Amazonía está siendo atacada y bajo amenaza de múltiples frentes de la academia, de la sociedad civil, el sector público hasta cierto punto, el sector privado hasta cierto punto, todos están movilizándose constantemente para hacer algo al respecto de esto, de estos ataques. Entonces, ¿cómo ven el futuro de la Amazonía? ¿Se sienten optimistas, pesimistas? Sé que esto es una pregunta importante, pero en una o dos oraciones, ¿cómo se sienten en este punto histórico crítico que nos encontramos hoy? ¿Cómo ven lo, esto? Si no, no hay plan B, no, si no luchamos por esto, no podemos hacerlo de ninguna otra forma. Eso es como yo veo las cosas. Tal vez vamos con Gustavo a continuación. La respuesta sería compleja. Vamos a tener muchas peleas en esta batalla y no será algo perfecto, pero esto no va a ser perfecto. De manera realista, necesitamos estar preparados para una situación muy compleja, pero sí me siento optimista de la gente que está haciendo el trabajo, incluyendo aquellos que no han estado en la llamada. Gracias, Gustavo. Alejandra. Gracias. Yo creo que, bueno, viendo las tasas de deforestación y la tendencia que se tiene, sí es alarmante. En el caso de Bolivia, el año pasado particularmente fue el peor en toda la historia, realmente fue desastroso. Sin embargo, yo creo que a nivel no solo de humanidad, sino sociedad, es como que a veces necesitamos caer tan bajo para realmente levantarnos. Entonces, bueno, tal vez soy muy optimista, pero sí creo que probablemente, si bien las tendencias de los modelos que se ven no son de las mejores, creo que, como dice Joao, no hay otra solución. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que no, tenemos que hacer algo y bueno, como sociedad no nos va a quedar otra que hacerlo. Gracias. Sí, la oportunidad está abierta, como decimos, la pelota está en nuestra cancha y somos la nueva generación que tenemos esa oportunidad de realizar algo. Entonces, somos los llamados a la acción. Entonces, realmente de la juventud de hoy, la niñez de hoy depende del futuro de la Amazonía. Entonces, las soluciones dependen de cada uno de nosotros y hay que hacerlas, tomar acción. Dolores y Federico, ¿algo que añadir desde su perspectiva? Pues a mí me encanta ver la pasión con la que están participando y comprometidos. Yo creo que eso hace que sea más fácil el camino, porque si no sientes ese fulfillment, eso aquí en el corazón de que tienes que hacer algo más, y eso lo queremos contagiar, eso tenemos que contagiarlo. Yo quiero ser realista, porque a veces veo discursos que no lo son. Y si un discurso no es realista, si no enfrentamos la realidad, si no reconoces el problema, que a veces no lo reconocemos, y te puedo hablar de varios temas, cultivos ilícitos, por ejemplo, o los conflictos sociales, o los conflictos que tenemos en algunos lugares, si no se enfrenta a la realidad, si no reconoces el problema, no puedes solucionarlo. Entonces hay que ser realista. Concordo con Gustavo que es muy complejo.
pero creo que no nos hemos movilizado suficiente y creo que lo más importante es que, pues no solo ustedes, nuevas generaciones, las que estamos aquí también, hay que movilizarse más, hay que trabajar más, hay que alzar más la voz y hay que hablar de inconvenient truths, ¿no? Las verdades que son muy difíciles, que tú te pares al lado de alguien del ministerio y le digas, oiga, usted está diciendo esto, pero mire que las cifras dicen otra cosa. Y entonces a partir de ahí te están vetando en reuniones. ¡Wow! ¿Lo haces o no lo haces? ¿Qué haces? That's your choice, ¿no? Entonces la pasión y el compromiso te hace no jugar un juego, sino decir la verdad y movilizarte. Y yo pienso que eso es lo que debemos como llevar aquí, llevarnos también de hoy, pero me encanta haber visto pues la pasión con la que ustedes participan. Gracias por la invitación de nuevo, ha sido un placer. Thank you, Dolores. Sí, Federico. Gracias, Julie. Sí, yo también tengo sentimientos encontrados. Primero estoy optimista por las actuales generaciones y las nuevas generaciones. Como te digo, veo un cambio de mentalidad en el paradigma de desarrollo. Eso es sumamente fundamental y creo que esta COP30 va a ser la más importante de la historia. Se van a definir muchas cosas porque no solamente si nosotros hacemos bien nuestro trabajo aquí en los países amazónicos, esto no va a cambiar si no hay ese cambio de mentalidad y ese apoyo de los países industrializados en cuanto a emisiones y financiamiento, ¿no? Entonces, sí estoy optimista y también a la espera de los resultados de esta COP30 y muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad. Ha sido un gusto participar en estos diálogos. Muchas gracias a todos. Esta ha sido una sesión muy dinámica. Esperaría que no cierre porque podemos hablar muchísimo estos temas, pero antes de cerrar, quiero utilizar estos últimos minutos juntos para agradecer a nuestros panelistas maravillosos, Federitos, Dolores, Criseida, Alejandro, Gustavo, Joao. Muchas gracias por su tiempo. Nos sentimos honrados de trabajar con ustedes por medio del SPA y queremos invitar a nuestro público a que se unan a nosotros en nuestros esfuerzos para lograr la Amazonía que queremos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, a mantenerse al tanto de nuestras actividades. Pueden acceder a nuestros recursos que están en inglés, español y portugués. Suscríbanse a nuestro boletín para futuras actualizaciones. No olviden entrar a tomar el curso establecido por parte de nuestros expertos y manténganse al tanto de lanzamiento incluso de nuestro podcast que será mañana y estamos muy emocionados en alineación con los temas que hemos discutido, la importancia de generar conciencia, compartir información valiosa y real. Y por favor, únanse a nosotros a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo en septiembre. El siguiente se enfocará en los aspectos socioculturales, gobernanza de la Amazonía. Más detalles en el link de registro se compartirá pronto.